Buenos días. Buenos días a todos. Yo siempre digo que la economía del deporte tiene dos acepciones. Una es utilizar el deporte como laboratorio para entender mejor la economía, y una segunda es utilizar la economía para entender mejor una característica del deporte, ¿no? Entonces, en el seminario que di la semana pasada era el primer tipo de estudios en el que el deporte era un laboratorio para hacer conjeturas económicas. Hoy voy a mostrar un ejemplo del segundo tipo de análisis, donde lo importante es el deporte y utilizamos la economía para entender mejor esa característica deportiva, ¿no? Este es un paper que, debo reconocerlo, debo admitirlo, está en una fase muy preliminar. O sea, es un work in progress. Es decir, que cualquier fallo, cualquier cosa que encontráis, cualquier comentario es bienvenido, y además significa que la versión que eventualmente se publicará probablemente sea bastante diferente de la presentación que de hoy. Es poco más o menos lo que voy a presentar, que unas pocas estimaciones y una interpretación de esas estimaciones. Se trata de un trabajo que he hecho con mis coautores y amigos, Babatunde Buraimo, que también es mi colega en la Universidad de Liverpool, y Jing Wang. Ella estudia en Beijing Technology and Business University. ¿Vale? El primer paper que hacemos juntos los tres, es decir, que es una aventura. ¿Y cuál es Es un paper de básquetbol, pero la idea de este paper subyace con esa noticia que irrumpió en el año 2021, y fue una noticia que tiene que ver con el mundo del fútbol, y fue la creación de la Superliga. Diferentes equipos de Inglaterra, de España, de Italia, quisieron crear una organización, una competición cerrada, y esto generó grandísimas críticas, ¿no? Las personas claramente mostraron su desarraigo con este tipo de propuesta, y básicamente acusaban a la Superliga de querer asesinar, de querer matar, destruir lo que eran las competiciones nacionales. O sea, la Superliga será el fin de las competiciones nacionales. Aquí muestro dos noticias de periódico de aquella época que más o menos refleja el sentimiento que se generó con esta idea de la Superliga. Bueno, vayamos al comienzo. ¿Por qué la Superliga se consideró un problema en este momento, en el año 2021? Y la idea viene de los principios fundamentales de la economía del deporte. La economía del deporte es un campo de análisis relativamente nuevo, nace en los 60, y uno de los papers originales de la economía del deporte es un paper de Neil, publicado en el Quarterly Journal of Economics, y comenta una paradoja que es curiosa dentro de la economía en general, dentro de la microeconomía, y se refiere a que, a diferencia de las empresas que piensan que que buscan el monopolio como el punto en el que obtienen el mayor beneficio posible, en el deporte el monopolio es un desastre. El monopolio es lo peor que le puede ocurrir. O sea, no hay nada peor que una organización deportiva en el que un club domina la competición, en el que se sabe exactamente que un club vaya a ser el ganador de esta competición. Esto es una contradicción aparente que se resuelve también en el paper, declarando que, a diferencia del ámbito jurídico, en el ámbito económico, la unidad de decisión no es el club, la unidad de decisión es la liga.
Es decir, cuando consideramos la liga como la unidad de decisión económica, los resultados son muy parecidos a una empresa convencional. O sea, las ligas son monopolios naturales y es muy difícil ver ligas coexistiendo unas con otras. ¿Por qué? Pensad, por ejemplo, en Uruguay, lo ineficiente que sería tener una liga, una con el Nacional de Montevideo y otros equipos, y otra con el Peñarol y otros equipos. Lo interesante es ponerlos juntos, poner a los grandes equipos juntos y tener solo una gran competición con todos los mejores equipos. Entonces, las ligas se pueden considerar como monopolios naturales y es muy difícil ver diferentes ligas coexistiendo unas con otras. Sin embargo, y esto es común tanto en Europa como en Sudamérica, ver diferentes competiciones que coexisten unas con otras. Y eso es posible porque existe una organización jerárquica dentro de esas competiciones. Por ejemplo, en Sudamérica, la Copa Libertadores se puede ver como una gran liga que se juega con los mejores equipos de cada liga nacional. Entonces, dentro de esa organización jerárquica es posible tener diferentes ligas compitiendo unas con otras, pero no son ligas separadas, sino parte de una misma estructura. En Europa ocurre lo mismo con la European Champions League. Las ligas forman parte de esa organización jerárquica y es lo que hace que puedan coexistir. Y entonces, bueno, pues así hemos vivido prácticamente desde el comienzo del deporte profesional hasta el momento actual. Sin embargo, existe un problema con esta estructura. Y el problema es que es muy difícil hacer inversiones en el largo plazo con esa incertidumbre, con la incertidumbre de ligas que forman parte de una organización jerárquica. ¿Por qué? Porque los equipos suben y bajan, aparecen y desaparecen en diferentes ligas. ¿Puede un gran club hacer una inversión fuerte si, por ejemplo, puede desaparecer de la Champions League? Es lo que ha ocurrido, sin ir más lejos, con el Manchester United en Inglaterra o lo que va a ocurrir este año con la Juventus en Italia. ¿Cómo un equipo puede hacer una gran inversión si en algún momento puede desaparecer de esa competición? Para evitar ese problema, estamos empezando a observar intentos iniciales de crear estructuras de competición cerradas o semicerradas, donde los grandes equipos, los grandes clubs, se aseguran un puesto en la competición. O sea, sabemos que esos clubs van a participar independientemente de cómo sea su performance. Así esos clubs pueden hacer inversiones en el largo plazo y se puede garantizar su futuro económico. Claro, un ejemplo de toda esta iniciativa es la Superliga en el fútbol europeo. Existen ejemplos, otros ejemplos. Existen ejemplos en golf, existen ejemplos en esquí, existen ejemplos en diferentes deportes y, obviamente, esta idea de crear una liga, una estructura de liga cerrada o semicerrada, está criticada en el ámbito deportivo porque destruiría las ligas domésticas. Y lo que subyace detrás de esta crítica, aunque ellos no lo sepan, es esa vieja idea del paper de Neal. Las ligas son monopolios naturales. Tú no puedes crear otra competición paralela porque mataría la competición más débil. Es decir, no existen dos NBAs, no puede existir dos primeras divisiones. Las competiciones, las ligas, o forman parte de una estructura jerárquica o no pueden existir dos ligas paralelas cerradas. Claro, ¿por qué las mataría? Y la razón es muy simple. Porque si existe una liga cerrada con los clubes más poderosos, con los clubes más importantes del continente, ¿quién va a querer
ver otra liga más pequeña donde los clubes compiten con peores equipos. Entonces, existiría un incremento del gap entre los equipos grandes y los equipos pequeños. Los equipos grandes se volverían muy poderosos, tendrían muchos ingresos y sería imposible que un equipo pequeño pudiera competir con el equipo grande. Esa es la primera idea. Sin embargo, existe un efecto que contrarrestaría ese efecto inicial, y es que si esos grandes equipos juegan la Superliga, probablemente tengan que generar mucho esfuerzo, generar mucha energía para competir en esa liga, en esa gran liga, y en la liga doméstica ese equipo grande se vuelva más vulnerable, haciendo que la liga doméstica sea más competitiva y más interesante. Es decir, que por un lado haría que la liga doméstica tuviera mayores diferencias con los equipos grandes, porque los equipos grandes tendrían mayores recursos. Por otro lado, como los equipos grandes tendrían más fatiga y tendrían que dispersar su energía en más competiciones, harían esos equipos grandes más vulnerables y las ligas domésticas más competitivas. ¿Cuál de los dos efectos es mayor? No lo sabemos, pero es una cuestión empírica investigar. Y curiosamente tenemos un ejemplo en el que existe el primer intento exitoso de la creación de una competición con unas características similares a la Superliga de fútbol. Cuando alguien critique la Superliga de fútbol, le podemos decir es que ya existe en otros deportes, existe una idea similar a la Superliga de fútbol, y es la Euroleague en básquet. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos en este paper es estudiamos las consecuencias de implementar una liga, una estructura de liga, de competición semicerrada. ¿Cuáles son las consecuencias de esto en las ligas domésticas? ¿Okay? Entonces, utilizamos una base de datos a nivel de partido. Cada partido de cada equipo es una observación de las diferentes ligas europeas, utilizando datos desde la temporada 2011-2012 a las 2018-2019. Sería difícil explicar la estructura de la Euroleague, pero la cosa importante de esta competición es que los clubes, muchos de ellos, tienen su participación asegurada. O sea, en la Euroliga de baloncesto, da igual cómo lo hagan a nivel nacional, que los clubes tienen su participación en la Euroliga asegurada. Bueno, es este el primer intento de ver cómo las competiciones internacionales afectan a las competiciones nacionales. Existe toda una literatura y voy a intentar resumirla y ver en qué tipo de cuestiones en la literatura nuestro paper resuelve. Existe una literatura que tiene que ver con el esfuerzo, con la distancia de viaje, cómo la distancia de viaje afecta a la ventaja del equipo de casa. Diferentes papers estiman cómo un equipo se vuelve más débil cuando tiene que viajar más. La conclusión es que no existe un efecto muy significativo de la distancia de viaje sobre la ventaja de jugar en casa. El efecto, si existe, es no monotónico y no lineal. O sea, en distancias más o menos medias puede tener cierto efecto, pero en distancias largas, hoy en día todo el mundo viaja en avión, no existe un efecto importante. Por otro lado, existe otra literatura que estima el impacto de los días de descanso sobre el rendimiento deportivo. Igualmente, los días de descanso, más días de descanso mejora el rendimiento deportivo, pero el efecto no es lineal. Cuando existe un número excesivo de días de descanso, tampoco tiene un efecto muy grande sobre el rendimiento deportivo. O sea, está más o menos situado en 2-3 días de descanso es el tiempo óptimo.
Claro, todo esto no tiene que ver con competiciones nacionales e internacionales, solo sobre el cansancio y cómo el cansancio afecta el rendimiento. Trabajos ya más centrados sobre la interacción de las competiciones internacionales en las competiciones nacionales. Bueno, existe un trabajo, pero es más bien estadística descriptiva por Poli y sus coautores, y demuestran que en fútbol la UEFA Champions League no tiene un efecto muy remarcable sobre el rendimiento de las competiciones nacionales, pero es un trabajo puramente descriptivo. En un paper ya más reciente, publicado el año pasado, en el que soy coautor junto con Stefano Cabras y Marco De Logu, estimamos el impacto de jugar partidos en la Champions League sobre el rendimiento en la Liga Nacional. Pero en este caso nuestro objetivo es ver cómo empeora el rendimiento, el performance en la Liga Nacional cuando he jugado un partido internacional en los 3 días anteriores o en los 3 días posteriores. También tiene un impacto. Si voy a jugar un partido de la Liga Nacional y tengo que jugar un partido internacional en los siguientes 3 días, tiene un impacto. Es un impacto pequeño, pero significativo. Tan pequeño que es el 2%. O sea, disminuye la probabilidad de victoria en un 2%, pero significativamente diferente de cero. Existe otro paper por Moffat que analiza, está publicado en European Sport Economic Quarterly, y analiza las consecuencias de participar en la UEFA Euroleague en la fase previa de la UEFA Euroleague. ¿Cuáles son las consecuencias sobre el performance en la Liga Nacional? Y encuentra un efecto positivo. Sin embargo, tampoco es comparable con nuestro trabajo, porque esta UEFA Euroleague es como la segunda división de la UEFA Champions League y no garantiza un número de partidos. O sea, no se sabe muy bien por qué puede tener un efecto positivo o un efecto negativo. La contribución de este paper, aparte de que de todos los papers que he mencionado antes es el único que versa sobre el baloncesto, en este paper contribuimos a la literatura previa mostrando el primer ejemplo de las consecuencias de participar en una superliga cerrada sobre el desempeño de los equipos en ligas domésticas. A ver, la Euroliga de básquet, no sé si seguid mucho el baloncesto europeo, pero os cuento un poquito a grandes rasgos cómo se creó. Se crea en el 2000 un grupo de equipos de élite, organizan una nueva competición que se llama la Euroliga. También se generó un gran shock cuando se crea la Euroliga de básquetbol. De hecho, la FIBA, que es el equivalente a la UEFA, pero en baloncesto, también se opuso, y hubo un año en el 2000 que hubo 2 Copas de Europa. Una la organizaba la FIBA y otra la organizaba la Euroliga. Después quedó solo una. Más adelante quedó solo una y quedó la Euroliga de básquetbol. En el 2015 esta liga crece mucho, firma un acuerdo comercial muy beneficioso en términos económicos, y desde el 2016, desde la temporada 2016-2017, se genera un formato de liga, un formato de todos contra todos, ¿no? Eso es lo que le hace interesante, porque hace que exista un número mínimo de partidos que todos los equipos deben jugar en esta Euroliga. Entonces, esa es la idea de esta competición. Claro, obviamente todo esto afecta al interés del consumidor. Imaginad una liga a nivel europeo en el que se garantiza, independientemente cómo lo hagan, los mejores partidos entre los mejores equipos del continente, en un sistema de liga. No en un sistema de eliminatoria, no, en un sistema de liga. Garantiza un mínimo de 30, 40 partidos entre los mejores equipos del continente. Esto aumentó claramente el interés del consumidor, mejoró los ingresos de los equipos,
Y lo que es importante es que esta liga tenía una estructura semicerrada. Algunos clubes tienen licencia, esos clubes, por ejemplo, son el Žalgiris Kaunas, el Maccabi Tel Aviv, está, por ejemplo, el Real Madrid, el Barcelona, el Panathinaikos, el Olympiacos. Son equipos que hagan lo que hagan, tienen licencia y van a participar siempre en la Euroliga. Hay otros equipos que sin tener licencia podían unirse a la liga, podían participar en un año. Y esta participación se obtiene de formas muy diferentes. Por ejemplo, podían obtener una wildcard habiendo ganado la Eurocup, que es como la segunda división de la Euroleague, o comprando la participación, o teniendo un buen performance en las diferentes ligas nacionales. Esta competición significa que todos los equipos iban a tener un mínimo de partidos. Todos los equipos iban a tener un mínimo de esfuerzo adicional porque tenían que competir en una supercompetición como la Euroleague. ¿Vale? Entonces, nuestra idea es esta. Nuestra idea es ver cuál es el efecto causal de participar en la Euroleague en la competición nacional. Los equipos que participan en la Euroleague se vuelven más vulnerables o se vuelven más poderosos, haciendo que las ligas nacionales sean menos competitivas. Esa es la idea. Usamos datos de competiciones domésticas. Cada equipo, cada partido de todas estas competiciones es una observación, o sea, todos los partidos de Francia, todos los partidos de Alemania, de Grecia, de Italia, de Polonia, de Rusia, de España y de Turquía. Tenemos todos los partidos, miles de observaciones. Las variables, como variables dependientes hemos utilizado la diferencia, el score, la diferencia de puntos, la victoria, qué equipo gana. Como variable de tratamiento hemos utilizado la participación en la Euroliga. Queremos ver si participar en la Euroliga mejora o empeora estas variables dependientes, mejora el performance en las competiciones nacionales, y estas son diferentes variables de control, todas observadas previo al tratamiento. Bueno, pues al final el análisis se convierte en en intentar estimar cuál es el efecto del tratamiento. O sea, tú eres un equipo, participas en la Euroliga, eso te hace ser mejor en tu competición nacional o ser peor. Es un average treatment effect. Es estimar el efecto causal de participar en la Euroliga. El average treatment effect, como cualquier persona que hace trabajo empírico, es muy fácil de identificar. Obviamente, en un mundo ideal, sería el performance de participar en la Euroliga menos el performance si no participase en la Euroliga. O sea, ¿cuál sería mi performance si yo participo comparado con mi performance si no participo? En economía sabemos que, a diferencia de otras ciencias, esto es muy difícil porque existe lo que se llama el missing observation problem. Es decir, solo conocemos uno de los dos. O un club participa o un club no participa. Ese es el gran problema. Un club solo puede recibir o tratamiento o no tratamiento. Entonces, generalmente lo que se hace es utilizar los clubes que no participan como el grupo de control. Y hacemos esta estimación. Usando un modelo tradicional, un modelo de diferencias en diferencias tradicional canónico, es simplemente comparar el performance de un club que participa antes de participar y después de participar. Comparar ese performance con un club que no ha participado nunca. ¿Vale? Eso sería la idea en un difference in difference canónico. ¿Qué es lo que pasa en la Euroliga? Que un club participa, deja de participar, en otro momento otro club empieza a participar, deja de participar. Entonces serían muchos difference in difference juntos.
O sea, sería como si tuviera muchos modelos de difference indifference juntos. ¿Cómo se estima esto en la práctica? Pues en la práctica lo que se hace es se estima un two-way fixed effect, que básicamente es un modelo de este estilo. La variable dependiente sería el performance para el equipo I dentro del grupo de participantes o no participantes en la temporada S. Tengo efectos fijos por temporada, efectos fijos por grupo, y esta es la variable fundamental, ¿no? Esta es la dummy que toma el valor 1 cuando el equipo participa y 0 cuando no participa. Entonces, si cuando el equipo participa mejora el performance, esta sería el focus variable y esta variable beta sería positiva. Mientras si participar en la Euroliga te hace empeorar el performance, este beta sería negativo. Esa sería la diferencia, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Este beta, en realidad, uno puede descomponerlo como la combinación del efecto que tiene participar en la Euroliga en todos los equipos que han participado. O sea, sería como una suma ponderada de todas esas participaciones. Claro, el problema es que existe un paper relativamente reciente por Chase Martin y Hathaway en Journal of Econometrics, que muestra que esa descomposición podría no ser adecuada. ¿Por qué? Porque esa suma ponderada de los efectos en todos los equipos, en algunos casos esa ponderación tendría signo negativo, haciendo que el efecto no fuese adecuado. Por eso Chase Martin y Hathaway transforman este modelo y consideran una modelización alternativa en la que todas las ponderaciones serían positivas, ¿vale? Y esa consideración... Sí, dime. Perdona, una pregunta, ¿te puedo interrumpir? Sí, sí, por supuesto. Cuando haces la especificación, ¿no es cierto? Tú pones los equipos que participan en la liga local, ¿no es cierto? Pero no hay una variable que capture cuántos equipos de la liga local participan en la liga, ¿no? No hay una variable, no. Digo, porque yo no sé qué piensas si podría tener efecto el hecho de que, suponte que en una temporada muchos equipos de la liga local participen en la liga grande, y eso no podría tener un efecto sobre la performance de la liga local. Cuando empezaste la pregunta, claro, ok, los equipos que participan, no controlo por los equipos que participan en la liga local, porque los equipos que participan en la liga local son fijos. Tengo que mirar si ha habido algún cambio. Pero en la segunda parte de tu pregunta me parece interesante si muchos equipos que participan en la Euroliga, en la Euroleague, podría influir sobre el efecto. Y es también algo que no sabría responder. Es algo que bueno, tendría que estudiarlo. Por eso todo este tipo de preguntas me vienen muy bien porque me hacen pensar. O sea, y te digo en este caso que no tendría una respuesta. ¿Vale? O sea que está bien. En este tipo de trabajo, ya lo he dicho, en este tipo de trabajo es muy preliminar y en muchos casos no voy a tener una respuesta clara. Me viene muy bien que me hagáis este tipo de preguntas. Gracias. Bueno, pues este sería el trabajo de Chase Martin y Hathaway, que hace una estimación alternativa de este efecto que considera la suma de todos los difference indifference, haciendo que esa suma todos tengan ponderaciones positivas.
Y esa suma considera dos tipos de difference in difference. Uno es el efecto para los joiners, para los equipos que se suman a la Superliga, que compara el performance de todos los equipos que se suman en la Superliga antes y después, comparado con equipos que no han estado en la Superliga en ninguna de las dos temporadas. Y el segundo es el efecto para los equipos que dejan la Superliga. Es decir, un club que antes está en la Superliga y después no está en la Superliga, comparado con equipos que siempre han estado en la Superliga. Es decir, esta serían los dos efectos que descompondría cuál sería el efecto de unirse a la Superliga y el efecto de salir de la Superliga. Y bueno, vamos con la estimación. La primera estimación es la estimación de esta ecuación. Y hacemos la separación para las grandes ligas y para las pequeñas ligas. Las grandes ligas son las ligas que durante el periodo de análisis han tenido equipos en las fases finales de Euroliga, en la Final Four. O sea, son las ligas que cuentan con una estructura más sofisticada, con equipos más fuertes. Y en las grandes ligas vemos que existe un efecto de tratamiento negativo. Es decir, un equipo que participa en la Euroliga generalmente encesta aproximadamente entre 2 y 3 puntos menos. Que esto puede ser mucho en baloncesto, cuando las diferencias de puntos son muy pequeñas. De hecho, cuando vamos al efecto sobre la probabilidad de victoria, el equipo que participa en la Euroliga disminuye su probabilidad de victoria casi un 10%. Es bastante y además significativamente. Es decir, tú participas en la Euroliga y en tu competición doméstica eres un equipo mucho más débil, haciendo que la competición doméstica sea mucho más competitiva. ¿Vale? Tengo el efecto utilizando controles, sin controles y con controles. Para las ligas pequeñas no vemos un efecto significativo. Es decir, el efecto de incrementar la competición solamente se ve para las ligas grandes, no para las ligas pequeñas. Claro, este es el efecto utilizando esta ecuación. Si utilizamos la metodología de Chase Martin and Hathaway, que es una metodología más sofisticada, primero vemos que este efecto causal es simplemente una suma ponderada de 97 efectos causales. O sea, durante el periodo de análisis ha habido 97 veces que un equipo o ha entrado o ha salido en la Euroliga. Y 68 de estos casos tienen peso positivo y 29 tienen peso negativo. Pero el peso negativo representa una cantidad relativamente pequeña del efecto causal. Es decir, el efecto causal no está muy influenciado por este error que existe en esta estimación. Esta estimación está sujeta a error porque es la suma de muchos efectos causales y algunos de ellos tienen un impacto negativo, tienen un peso negativo. Entonces sería una estimación que estaría mal hecha. Cuando hacemos la corrección de Hathaway, esta sería la estimación buena, por ponerlo entre comillas, la estimación buena que no considera los efectos negativos, vemos que los resultados son muy parecidos al caso anterior. Es decir, existe un efecto negativo sobre el puntuaje en las grandes ligas y sobre la probabilidad de victoria en las grandes ligas, mientras no existe ningún efecto en las ligas pequeñas. ¿Vale? Es decir, los equipos que participan en la Euroliga de las grandes ligas empeoran su rendimiento por la participación, mientras que si juegas en una liga pequeña, más o menos no tiene ningún efecto. Significativamente diferente. Bueno, pues yo creo que es un resultado bastante fuerte, es un resultado bastante significativo, pero vamos a intentar, el siguiente paso es intentar ver por qué sucede esto. Y
hemos hecho este análisis, pero en lugar de mirar el efecto de participar en la Euroliga, en la probabilidad de victoria o en el score difference, vemos el efecto de participar en la Euroliga en el número de días de descanso. Es decir, ¿cuántos días descanso yo por partido cuando participo en la Euroliga comparado con cuando no participo en la Euroliga? Y aquí podemos ver por qué encontramos este efecto significativo solo para las grandes ligas. Porque en las grandes ligas participar en la competición internacional supone en media 1,6 días de descanso menos entre partidos. Estamos hablando de días de descanso entre partidos. Es decir, si yo juego en una gran liga y participo en la Euroliga, yo estoy descansando entre ese partido de la Euroliga y el partido de la Liga en media 1,6 días menos. Mientras que si juego en una liga pequeña, la reducción del descanso es significativa, pero también bastante más pequeña en magnitud. O sea, solo pierdo de descanso medio día, 0,6 días. Es decir, en términos de agotamiento, en términos de fatiga, de cansancio, si eres parte de una gran liga y participas en una Euroliga, vas a estar mucho más agotado y por eso te va a costar mucho más competir en la Liga Nacional. Esto yo creo que es un elemento muy importante para explicar por qué se ve solo un efecto en las ligas nacionales. Bueno, aquí una cosa que no he mencionado, quizás voy demasiado rápido, es que, claro, para que esto sea un efecto causal, uno tiene que decir, bueno, si alguien está acostumbrado a hacer difference in difference, sabéis que existe un análisis pre-trend. No sé si estáis habituados a esto. Pre-trend significa, bueno, un equipo ha cambiado con el tratamiento, pero quizás ya empezó a cambiar antes del tratamiento. Este equipo a lo mejor ya estaba empezando a tener un mejor performance o un peor performance antes del tratamiento. En otras palabras, ¿es el tratamiento lo que hace que cambie el performance o esto ya cambiaba antes del tratamiento? Y eso se ve con el análisis del placebo. Este es un análisis de falsificación en la que digo, bueno, este equipo que participa en la Euroliga, ¿qué le pasó un año antes de participar en la Euroliga? Y como se ve, el placebo es, en todos los casos, no significativo, ¿no? Solo en este caso es significativo, pero es significativo con el signo reverso. O sea, participar en la Euroliga cambia el efecto de ser positivo a ser negativo. En la mayoría de los casos, el placebo tiene un efecto igual a 0. Es decir, los equipos solo cambian en el momento del tratamiento, no en el momento no en el año anterior. Y esto es muy importante cuando se hace un análisis de diferencias en diferencias. Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Cuando vemos el efecto sobre el efecto sobre dejadme ver, sobre el agotamiento, también respeta el caso del placebo. El número de resting days, también estos equipos no tenían un cambio en el número de días de descanso el año antes de participar en la Euroliga. O sea, lo que les hace cansarse más es la participación en la Euroliga. Por eso el efecto placebo no es significativo, ¿vale? Aquí tenemos la estimación con el modelo tradicional, con el modelo de Chase Martin and Hathaway, y en ambos casos sale significativo, mientras el placebo no sale significativo. ¿Vale? Aquí vemos el efecto desagregado para aquellos equipos que entran en la Euroliga y para aquellos equipos que salen en la Euroliga. O sea, hemos visto ya que entrar en la Euroliga supone que te vuelves más vulnerable. O sea, cuando un equipo solo participa en la Liga Nacional, entra en la Euroliga, se vuelve más vulnerable a nivel nacional. Pero te vuelve más vulnerable porque entras
o te vuelves menos vulnerable cuando sales. Bueno, vemos que salir no genera ningún efecto significativo. El efecto es solo en las grandes ligas y solo por entrar. Es decir, es como un costo que hay que pagar, que los equipos tienen que pagar el año en el que entran en la competición. Y eso es muy peligroso cuando un equipo entra en una competición como una superliga, porque sabe que probablemente lo va a tener que pagar en la competición nacional, en términos de derrotas. Ok. Vale, este es el efecto para los que entran, los que salen. Y ahora esta estimación creo que es interesante, porque aquí en vez de estimar cuál es el efecto de participación en la Euroliga sobre la probabilidad de victoria, estimamos cuál es el efecto de participación en la Euroliga sobre la probabilidad de victoria que predice el mercado de las apuestas. Es decir, queremos saber si el mercado de las apuestas predice correctamente lo que sucede o no. Y vemos que los resultados en el mercado de las apuestas predicen un incremento solo de la probabilidad de victoria en el modelo no condicional en las grandes ligas y predice un incremento de la probabilidad de victoria en las pequeñas ligas. Y esto yo creo que es un resultado significativo, porque lo que viene a decir es que participar en la Euroliga tiene un efecto de fatiga en los equipos que participan, pero es un efecto quizás bastante complejo de predecir. Se necesitan modelos bastante sofisticados para poder predecirlo, de manera tal que el mercado de las apuestas realmente no lo captura. El mercado de las apuestas no es consciente de que estos equipos realmente empeoran su probabilidad de victoria. De hecho, el mercado de las apuestas le dan una probabilidad de victoria mayor cuando realmente no sucede así. Lo cual significa que, y es consistente con otros papers en la literatura de economía del deporte, los mercados de las apuestas deportivas no son eficientes. No siempre predicen lo que va a ocurrir. Bueno, para concluir, este es un trabajo preliminar en el que hemos estudiado el impacto de participar en la Euroliga sobre el desempeño competitivo en las ligas nacionales de 6 países europeos en el baloncesto. Hemos encontrado, y con una evidencia bastante fuerte, que en las grandes ligas la participación en la Euroliga empeora el desempeño de los clubes participantes, y este empeoro del desempeño se traduce en que la probabilidad de ganar se reduce en un 9%. O sea, un nuevo equipo que participa en la Euroliga disminuye su probabilidad de ganar en la competición nacional en un 9%. Sin embargo, no hemos encontrado un impacto grande en las ligas pequeñas. En las ligas pequeñas probablemente, primero, porque hay más días de descanso, segundo, porque las diferencias entre los grandes equipos y los pequeños equipos son más grandes. Participar en la Euroliga para las ligas pequeñas no es muy significativo. El canal de transmisión, es obvio que uno de los canales de transmisión más importantes es el efecto que tiene sobre el descanso. Si tú participas en Euroliga, significa que vas a descansar menos. Descansar menos significa que vas a rendir peor en tu competición nacional. Tan simple como eso, ¿no? Y ese decremento en el día de descanso es mucho más grande en las ligas grandes que en las ligas pequeñas. Y este empeoramiento del performance en las grandes ligas no se predice de forma correcta en el mercado de las apuestas deportivas. O sea, las apuestas deportivas realmente no estiman bien lo que está sucediendo. Y eso nos hace pensar
que probablemente los agentes de decisión no son muy conscientes de cuál es el efecto de participar en estas grandes competiciones. Entonces, en vista de este análisis, lo que sugiere es que ligas donde tienen un calendario muy saturado, donde los equipos tienen que jugar muchos partidos en pocos días, participar en una liga, en una superliga a nivel continental, puede dañar el performance a nivel doméstico, ¿ok? Contribuyendo a incrementar el balance competitivo. O sea, es la oportunidad para los equipos pequeños en una liga nacional de vencer a ese equipo que está jugando la Superliga. Ahora es nuestra oportunidad porque vienen cansados y podemos jugar un partido y ganarlo. Entonces, los clubes más modestos tienen más tiempo para preparar un partido y podrían encontrar una oportunidad para derrotar a ese equipo glamuroso que a lo mejor ha ganado a un super equipo en la Superliga y es el momento en el que le pueden derrotar. Incrementan la probabilidad de derrotar. Acciones políticas, ¿cuáles son el aprendizaje que se puede obtener a nivel político? Uno de ellos es que vemos que la Euroliga o crear una Superliga cerrada no necesariamente implica un empeoro de la competitividad a nivel nacional. Pero se podría incluso utilizar, como esta Euroliga genera muchos más ingresos, esos ingresos se podrían utilizar para ayudar a los clubes más pequeños y de este modo hacer una liga nacional aún más competitiva. Es decir, la Euroliga no es el gran enemigo, sino que si se utiliza bien, podría servir para hacer ligas domésticas muchísimo más competitivas. Hemos visto que el efecto en las ligas pequeñas no es significativo, o sea, las ligas pequeñas no se vuelven más competitivas, pero se podría unir ligas pequeñas que están geográficamente próximas, se podrían unir para hacer competiciones más fuertes. Y un ejemplo lo tenemos en las ligas bálticas, en las ligas de los países del Báltico, que eran ligas pequeñas, se han unido y ahora una competición fuerte. Y esto podría ser una idea para que hubiera competiciones domésticas fuertes y además una competición continental también fuerte. ¿Vale? Y bueno, esto es todo. Creo que he sido breve, ¿verdad? Vale. Sí, bueno, más o menos. Bueno, pues esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Cualquier cosa es bienvenida porque, como os he dicho, es un trabajo en proceso. Muy bien, muchas gracias, Juan. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer? ¿Nada? Los estudiantes de aquí, si tenéis alguna pregunta. Sí. Bueno, pues es un tema quizás muy especializado, a no ser que alguien esté un poco metido en estas estructuras, conozca un poco el baloncesto, conozca un poco esta temática, a lo mejor no es un tema que suscite mucho comentario, mucho interés. Pero bueno, por lo menos yo creo que la metodología, a lo mejor pues la discusión puede ser interesante si lo aplicáis en otros ámbitos, porque siempre el análisis de causalidad siempre se utiliza en turismo, en microeconomía aplicada. Entonces, bueno, si eso puede servir para algo, pues me parece estupendo.
Yo tengo alguna preguntita ahí como para romper el hielo. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, dale. Sí. O sea, de computadora nueva y está recién en proceso de aprender todo. O sea, demoré 10 minutos en entrar porque no tenía nada instalado. No, o sea, me perdí un poco ahí en los datos que utilizás y eso, el valor de la plantilla, o sea, del quinteto inicial o de los jugadores, ¿está considerado? Eso es la pregunta. Y después, o sea, pasar tus resultados al caso del fútbol, al que fue tu fundamental. ¿Cómo se vería aplicado al fútbol estos resultados? ¿Te parecen que se podría mantener estos resultados o quizás como ya hay una gran diferencia en las ligas principales y los cuadros que iban a formar la Superliga eran esos principales, capaz que no se vería afectado su rendimiento? ¿Qué te parece? Dos preguntas muy interesantes. A ver, sobre la primera, el gasto en las plantillas, el gasto en jugadores, es parte del efecto causal que deseo estimar. Es decir, la idea es que si un equipo gasta más en las plantillas, debería mejorar su rendimiento porque tiene una plantilla más, con más calidad, y entonces eso forma parte del efecto causal que quiero estimar. O sea, eso forma parte de la variable dependiente. Si un equipo mejora por eso, quiero que esté dentro de la variable dependiente. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, pues realmente siempre es difícil decir hasta qué punto un resultado se puede generalizar a otras competiciones, pero tenemos el ejemplo de la liga inglesa. Y la liga inglesa quizás este año gane un equipo inglés la Champions, pero daos cuenta que a pesar de ser la liga inglesa, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, la liga más fuerte de fútbol a nivel europeo, rara vez un equipo inglés gana la Champions. Y eso ocurre porque es muy duro para un equipo competir en una competición tan fuerte como la liga doméstica, la liga inglesa, y competir en la Champions al mismo tiempo. O sea que algo sugiere que participar en dos competiciones muy fuertes tiene un desgaste, y tiene un desgaste muy fuerte. Este año quizás el Manchester City gane la Champions, pero porque tiene una plantilla absolutamente fabulosa. Pero teniendo una plantilla solo buena, es muy difícil competir en dos competiciones. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Algún otro comentario, alguna consulta? Si no tenemos nada más, agradecerte nuevamente, Juan, por estos dos seminarios, fueron súper interesantes. Y nos reencontramos la que viene. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Chau, chau. Chao, chao a todos. Saludos.